Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Ginela y esto es Estilo y Decor. Para mí es un gusto volver a estar aquí con ustedes trayéndole un tutorial más y espero que les encante, les guste. Como muchos saben, he estado fuera de la plataforma en un mes y realmente si quieren saber el por qué, se los voy a dejar en descripción para no extender el video del tutorial. Antes de iniciar, te invito a que si eres nuevo en el canal te suscribas, que le des like al video si te gusta y que lo compartas y comentes, que eso me va a ayudar muchísimo y es una manera gratuita de hacerlo. Muchas gracias. Vamos a iniciar. Y bueno chicos, ya han podido ver los materiales que vamos a utilizar. Igual yo se los voy a ir colocando dependiendo y mediante se vaya desarrollando el proyecto. Aquí podemos ver que le coloco la unidad de medida tanto en pulgadas como en centímetros para que ustedes se guíen dependiendo la localidad donde se encuentren, ya que eso me lo han preguntado mucho, que no manejan muchas veces el centímetro. Así que todas las cuerdas son de 1 metro, 100 centímetros o 39.5 pulgadas. Todas las que vamos a utilizar, a excepción de las del centro, que al final lo vamos a ver, que son las que llevan las pepitas de madera. Y bueno, vamos a tomar una de estas cuerdas de 1 metro, la doblamos por mitad y la vamos a asegurar en algún lugar. Yo voy a utilizar esta tabla y posteriormente vamos a colocar todas las cuerdas que vamos a utilizar aquí, que vamos a anudar a esta, las cuales van a ser 3. Vamos a ir una a una colocándolas. Aquí pueden ver que hemos colocado la primera por debajo de la que colocamos primero en el gancho. Vamos a pasarla hacia la mano izquierda por encima. Pueden ver que ahora la cruzamos hacia el lado derecho, pero por debajo, y podrán notar ahora como una especie de S. Posteriormente, aquí pueden ver, realizamos una D de esta manera por encima de la cuerda central y luego por debajo introducimos en el bucle. Esta es la manera correcta de hacer un nudo festón vertical. De esta manera hemos colocado nuestra primera cuerda y lo que vamos a realizar posteriormente es el mismo proceso en las demás. Recuerden que serían 2 cuerdas más a esta. Colocamos nuevamente por debajo, colocamos más o menos a 2 dedos desde la mitad, corremos un poco más hacia la derecha y este va a ser el cabo más largo y con el cual vamos a desarrollar el nudo. Entonces cruzamos por encima y luego por debajo de la cuerda, arriba, cruzamos hacia el lado derecho. Vemos aquí la S y luego esta cuerda la vamos a utilizar para seguir realizando el nudo. Aquí terminaremos por pasarla por encima y introducirla en el bucle que hemos formado y que parecía una D, como se los mencioné anteriormente. Apretamos un poco. Recuerden que nudo festón son 2 nudos con la misma cuerda. El primer nudo no anuda, el segundo sí, le da la seguridad al nudo. El primero se podría soltar, así que deben hacer 2 nudos con cada una. Aquí ya tenemos nuestras 3 cuerdas colocadas y esta que fue con la que hemos colocado en el soporte para que no se mueva, la vamos a cambiar de dirección, va a ir hacia abajo. Podemos colocar nuestra tabla o donde estemos trabajando de la manera que nos resulte más fácil realizar el nudo. Ahora cruzamos esta hacia abajo y por orden vamos a ir realizando los nudos festones de esta manera. Cruzamos por encima, recuerden siempre, miren, es como llevarla hacia donde está nuestra mano sosteniendo nuestra cuerda guía. Esa es la guía que les puedo dar siempre porque va a cambiar dependiendo la dirección donde nos encontremos haciendo el nudo festón. Y realizamos el segundo.
El primero hacia nuestra mano que sostiene la cuerda, por encima, por debajo, se introduce en el bucle, apretamos y hacemos exactamente lo mismo una segunda vez para sellar o cerrar ese nudo festón. Y así vamos repitiendo con esta última cuerda en este lugar o en este lado. Aquí ya tenemos nuestra parte central del pétalo. Aquí les muestro la referencia de uno ya realizado, donde, para que ustedes se guíen, quiero mostrarles dónde hemos iniciado, cómo iniciamos, ya mostrando un pétalo realizado. Ahora venimos con otra hilera de nudos de ambos lados. Vamos trabajando así, lado a lado. Tomamos la primera cuerda en la parte superior y vamos ahora a deducir cuáles son las cuerdas que van hacia un lado y cuáles son las que van hacia el otro para no enredarnos y anudar de más. Entonces aquí está la cuerda guía, que es la que acabamos de cruzar, y adicional a esta hay tres que vamos a anudar a ella de la misma manera. Miren cómo cruzo la cuerda hacia donde está mi mano sosteniendo la guía. Realizamos esa D invertida e introducimos en el bucle. En este caso nos dirigimos hacia el lado izquierdo. Ahora vamos a repetir. Hacia mi mano con la guía, paso por encima e introduzco en el bucle y salgo hacia mi izquierda. De igual forma vamos a repetir con las otras dos. Y bueno, cambiamos posición, nos ayudamos nuevamente del gancho y vamos a realizar la del lado contrario, la del lado derecho. Aquí tomamos la primera y vamos a enudar a ella las tres siguientes. De la misma manera, miren, llevamos la cuerda hacia nuestra mano que sostiene la guía, por encima de la cuerda guía e introducimos en el bucle. Esto lo repetimos 2 veces con cada cuerda. Ahora vamos a repetirla con las dos siguientes. Y bueno, aquí ya hemos realizado una de cada lado. Ya tenemos 2 y 2, 4. Ahora vamos por la siguiente. Pero antes vamos a unir estas dos centrales que fueron nuestras cuerdas guías, las que acabamos de utilizar. Vamos a unirlas de esta manera. La de la mano derecha va a pasar por encima de la izquierda y esta va a ser mi guía. Y la de la izquierda va a anudarse a ella. De esta manera, igual, nudo festón por encima y por debajo se introduce o pasa por lo que se asemeja a un bucle. Apretamos muy bien para que no se vea aberturas y realizamos el segundo nudo ya para cerrar y asegurar. Aquí ya tenemos esta parte, están las dos centrales y una de cada lado. Ahora nos faltan 3 de cada lado y vamos a realizarlas exactamente igual, pero yo les voy a dejar aquí visualmente el paso a paso hasta faltar solamente una línea para que así ustedes vayan practicando y vayan viendo cómo yo lo he realizado y se puedan guiar paso a paso desde sus hogares. Colóquenme en comentarios desde dónde les gustaría realizar estos proyectos. Realmente hay quienes les gusta vacacionar y desde cualquier lugar, estilo campo o playa,
les gusta realizar también el macramé porque los conecta aún más. Y bueno, vamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos en la línea anterior. Aquí reservamos esta, que fue mi guía, y vamos con la del lado derecho, que posteriormente se anudará a esa guía que acabamos de dejar. Seguimos siempre hacia mi mano que sostiene la guía. Aquí lo pueden ver, se los muestro muy bien para que lo tomen en cuenta y sea una manera bastante rápida y ágil de anudar. 1 y 2 con cada cuerda, y vamos a repetir con la cuerda guía que hemos utilizado en el lado contrario. Y así unimos en el centro. Y aquí tenemos 3 de cada lado. Nos faltarían 2. 2 de cada lado. Vamos a realizar una más. Vamos a repetir ahora del lado contrario. Recuerden reservar esa guía para unir al final. Y de esta manera vamos a ir entonces realizando el del lado derecho. Miren, aquí no he cambiado la posición de mi pétalo. Lo he dejado de manera vertical y realmente, dependiendo de la manera en cómo a ustedes se les haga fácil realizarlo, lo pueden hacer. Y aquí anudamos la central, que son las 2 cuerdas guías anudadas con un nudo festón. Y bueno, aquí ya tenemos nuestras 5 líneas de cada lado, y ahora les muestro acá que ya yo tengo 3 más y 2 de ellas están ya unidas, que es el próximo paso a seguir para que ustedes puedan ver cómo podemos unir estos pétalos de esta manera. Las cuerdas que hemos dejado de cada lado, obviamente deben asegurarse de encontrar las cuerdas que corresponden a cada lado. En cada lado van a haber 4 cuerdas y ellas nos van a servir para unir con el nudo festón. Yo en este caso estoy escogiendo la de la mano derecha para que sea mi cuerda guía inicial, y la de la mano izquierda la he anudado a esta con el nudo festón. Ahora tomo ambas, tanto la guía como la que acabo de anudar, y voy a utilizar ambas como si fueran cuerdas guías. Y pasaré ahora la del lado izquierdo por encima y anudaré exactamente igual con un nudo festón, el primero y el segundo, con cada cuerda 2 nuditos. Y ahora esa cuerda que acabamos de anudar se va a unir a las 2 anteriores, y vamos ahora a anudar. Miren, aquí lo acabo de tomar. Ahora vamos a tomar la del lado derecho, la que sigue, vamos en orden, y anudamos de la misma manera con el nudo festón. Vamos realizando este proceso exactamente igual hasta llegar al final completamente, como lo unimos. Vamos nuevamente a unir de este lado, y aquí entonces sí vamos a llegar hasta el final, pero realmente es algo repetitivo. Van haciendo el nudo festón, tomando esa cuerda que acaban de anudar como cuerda guía también, o sea, va a ir dentro de la cuerda guía, y vamos a ir tomando cuerdita a cuerdita, una de un lado, la otra del otro lado, para que vayan en secuencia y de manera simétrica podamos ver nuestra vértice. Ahora vamos del otro lado y, como pueden ver, vamos tomando cada una de nuestras cuerdas anudadas en el centro. Mira, aquí las voy agarrando como si fuera un mazo de cuerdas, en este caso con mi mano izquierda, y anudo entonces. Ahora uno ambas y cambio entonces a anudar la de la mano izquierda.
y vamos repitiendo hasta llegar al final. Ya al final tenemos que darle bastante fuerza porque recuerden que estamos tomando bastante cuerda ya en la parte central. Falta este último lado que vamos a dejarlo para el final porque nos falta la capa interna de nuestra flor. Aquí les voy a mostrar un poquito de cómo va a quedar. Miren que es bastante cerradita, como son 4 pétalos, es bastante cerradita. Ahora vamos a incluir las centrales. Aquí en las centrales yo he tomado exactamente igual, la misma cantidad de cuerdas, las mismas medidas para todo, solamente que acá miren, he utilizado solamente 4 hileras, las 2 centrales y 3 de cada lado. O sea que va a ser un poquito más corta y va a terminar al final diferente. Entonces aquí ya esta está iniciada para que el tutorial sea más rápido. Inicia exactamente igual a la anterior, pero aquí les voy a mostrar la manera diferente de cerrar aquí en el centro y que todas nuestras cuerditas se dirijan hacia el centro. Vamos a iniciar con la primera cuerda como guía, como lo hicimos anteriormente, y vamos a tomar estas 3 cuerdas siguientes que son las que se van a anudar a ella. Pero vamos a hacer como lo que acabamos de hacer para cerrar cada pétalo, que es tomar cada una de las cuerdas que vamos anudando, incluirla en el mazo central o en la cuerda central, que es la cuerda guía. Y así de esta manera vamos a llevar todas nuestras cuerditas hacia el centro. Súper fácil, manteniendo el mismo nudo, que es el nudo festón, hasta el final. Vamos ahora con el otro lado, de la misma manera. Hacemos el primer nudito normal, nudo festón, tomamos esa cuerda, la unimos con la cuerda guía y tomamos entonces la siguiente de esta manera. Ahora seguimos con la última. Y como pueden ver, ya todas las cuerditas la hemos llevado hacia el centro. Miren, aquí podemos ver la división. Y ya tenemos 4 pétalos más, que son los que van a pertenecer al área central y que vamos a colocar como pétalos que se van a ir alternando con lo de la línea inferior. Miren, aquí nos vamos a incluir aquí en el centro de esta manera. Es solamente para que vean, vamos a hacer un paso antes de esto. Solamente es para que vean el proceso con anticipación. Y vamos a utilizar, son como unos cubitos de madera. Ustedes pueden conseguir en las cederías. Ahora vamos a tomar cuerdas de medida de 50 centímetros, la vamos a abrir, le vamos a abrir los cabos. Esta cuerda que yo utilicé es de 3 cabos y cuando la he abierto fácilmente han quedado mostrados que son 3. Y con una aguja lanera me voy a ayudar para introducir estos cubitos de madera en ellas y anudaremos de una manera muy sencilla para que no se salgan. Y de esta manera vamos a hacer lo mismo, vamos a repetir en los dos adicionales, las 2 cuerditas adicionales. Y de estas cuerdas vamos a utilizar 4 cuerdas de 50 centímetros, las cuales vamos a abrir, vamos a sacar los cabos y vamos a colocar los cubitos. Realmente es a decisión también de ustedes si quieren utilizar más o quieren hacer otra cosa en el centro, también es válido. Ya saben que a mí me gusta darle ideas de que no solamente se rijan con lo que yo estoy haciendo, pueden utilizar otras ideas de cómo yo he hecho la parte central en otras flores
que al final del video y en la descripción también les voy a dejar los enlaces a las demás flores o estilos de flores, diseños de flores que les tengo en el canal. Y miren, aquí agarro todas las cuerdas, que son 4 realmente, las cuales no terminé de soltar, solamente lo hice para agregar los cubitos, y las he colocado en el centro de los 4 pétalos que van a ir justamente, valga la redundancia, en el centro. Entonces miren cómo los he como cerrado, tratando de cerrarlo lo más que pueda. Se pueden ayudar tal vez amarrándolo para que no se suelten. Y ahora vamos a realizar un nudo cuadrado con 2 cuerdas de ellas mismas, pero las más largas que puedan conseguir. Y vamos a realizar este nudo cuadrado, como pudieron ver, con la cuerda que en este caso iniciamos con el lado izquierdo, pasamos por encima de todas, y la del lado derecho por encima de esta y debajo de todas la sacamos por el bucle del lado contrario. Ahora vamos a repetimos el mismo proceso, pero iniciamos con el lado derecho. Ya que hemos hecho este nudito, porque solamente es uno, es como para facilitarnos la vida al momento de incluir esta parte central dentro de la otra. Es solamente para eso. Entonces aquí vamos a ir obviamente bajando todas las cuerdas, y cuando ya lo hemos logrado, vamos entonces a colocarlo en la parte central, donde ya va a ir para finalizar y cerrar, entonces anudando esa parte que va a ir en la parte de abajo, como quien dice, en el segundo piso de nuestra flor. Y vamos a cerrar aquí bastante fuerte. Aquí yo me he ayudado con una cuerdita extra para amarrar las cuerdas que no se van a anudar, para no enredarme y poder realizarla, y que ustedes también lo visualicen muy bien. Miren cómo siempre tomo la de la mano derecha para que sea mi primera guía. Recuerden, esta y esta. Ya cuando hemos anudado, las dos pasan entonces al centro, la guía y la que anudamos. Anudamos, pasa al centro, vamos del otro lado, anudamos, 1 y 2, y pasa al centro, repetimos. Y bueno, aquí ya hemos terminado y vamos a soltar esa cuerdita extra. Ahora sí, vamos a acomodar, arreglar un poco para que podamos verlas, así como les digo, intercaladas los pétalos. Y este es un aro estilo atrapasueño creado en crochet por mi cliente, porque esta pieza es para una cliente que me ha pedido una flor y 2 hojas. Las 2 hojas las vamos a traer en el próximo tutorial, así que estén muy pendientes. Y bueno, como siempre, gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Bendiciones.